Este año nuestro objetivo es que todos los centros de salud, todos, del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, tengan internet, estén conectados, que todas y todos los mexicanos tengan un expediente clínico digital para que cuando se vaya al centro de salud ya se conozca el nombre, cuándo nació, las enfermedades que tiene, cuántas veces ha sido atendido, qué medicamentos utiliza, y eso nos va a facilitar mucho la integración de los servicios de salud para el Servicio Universal de Salud. Y lo segundo es la innovación en los 3 sistemas de salud. No solo se trata de que haya atención gratuita, sino que sea la mejor atención. Se está haciendo una compra única de todos los equipos que requieren los hospitales, los equipos más modernos que hay en el mundo, en donde una mujer se puede hacer una mastografía aquí en la Ciudad de México y puede ser analizada en Yucatán por un médico especialista radiólogo que puede saber con inteligencia artificial si hay un riesgo de que tenga un tumor. O estos equipos tomógrafos que era impensable que estuvieran en una comunidad indígena y que hoy es factible que estén. Estamos construyendo hospitales. Hemos inaugurado 29 hospitales, pero además hemos inaugurado alrededor de 20 centros de salud y unidades de medicina familiar, es decir, no solamente los hospitales, sino unidades más pequeñas de salud de los 3 sistemas de salud. Estamos contratando médicos y pagándoles mejor, contratando enfermeras y pagándoles mejor. Y además, pues estamos haciendo compras consolidadas. Hemos ahorrado alrededor de 30,000 millones de pesos. Y el IMSS Bienestar ahora tiene las rutas de la salud y todo totalmente gratuito. Entonces realmente sí es avanzar en el derecho a la salud. Todo tipo de retos y adversidades en la calle, quiero que sepan, cadetes, que no están solos. Ahí vamos a estar con ustedes. Los vamos a acompañar para proteger a las y los poblanos. Muchas felicidades. Gobierno del Estado de Puebla. Habitar la ciudad con seguridad, pues no debe de ser un lujo. Implementamos, gracias a la visión de nuestro presidente, nuestra primera estrategia como lo es Punto Seguro. Todo Puebla capital tiene puntos seguros, son 329 puntos seguros con los que cuentan las mujeres como un punto seguro. ¿Y qué es punto seguro? Es un resguardo momentáneo que tienen las mujeres en Puebla capital, en donde ellas pueden acceder si están sufriendo cualquier tipo de violencia, sea acoso callejero o que vienen en el vehículo con alguna de sus parejas y las vienen violentando, pueden pedir ayuda en estas tiendas de conveniencia. Buenos días, Puebla. Estamos empezando una emisión más de Factor Radio, donde decimos las cosas como son, transmitiendo aquí directamente desde las oficinas de Factor Radio en el Paseo Bravo del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, con toda la actitud como todas las mañanas, de lunes a viernes desde las 9:30 y hasta las 11 de la mañana, para seguir diciéndole las cosas como son. Le recuerdo que este programa puede seguirlo en su transmisión en vivo a través del Facebook Live. Síganos en nuestras otras redes sociales. Estamos también en Instagram, X, antes Twitter. Y para ver la repetición completa de este programa, así como las anteriores emisiones, pueden consultar nuestras páginas de YouTube
y Spotify. No olvide también nuestra página de internet con prensa escrita que aparece en la red como www.espiralcomunicaciones.com. Y es que Factor Radio es un concepto de Espiral Comunicaciones donde estamos todo el tiempo rompiendo esquemas. Y vámonos con todo para empezar la mañana del día de hoy. Es miércoles 3 de junio del año 2026. Son las 9 de la mañana con 38 minutos. Mi nombre es Ricardo Alcántara y es un verdadero placer acompañarles en una emisión más de Factor Radio. El día de hoy vamos a estar platicando sobre un proyecto de infraestructura verdaderamente relevante para todo el estado de Puebla, que en conjunto con otras obras y con otras rehabilitaciones está revolucionando la manera en la que se mueven los poblanos, que ya sabemos que son punta de lanza en materia política, cultural, social, a nivel nacional e internacional. Entonces necesitamos una Puebla que esté bien conectada, que esté siempre a la vanguardia tecnológica y de infraestructura. ¿Cómo lo vamos a ver con el caso del día de hoy? Y es que miren nada más, ahora sí ya de veras. Se acaba de estrenar, se acaba de inaugurar el nuevo puente en Valsequillo, que está conectando a 7 comunidades importantísimas que se estaban quedando rezagadas y acaban de ser rehabilitadas y revitalizadas con esta nueva conexión vial. Es que fíjense nada más, el trayecto que antes tomaba 50 minutos de realizar en auto, ahora se puede realizar en más o menos 1 minuto y medio. Es una transformación, es un cambio radical. Y bueno, es que esto equivale a un 3%. Fíjense nada más, solamente un 3% de la duración anterior al pasar por encima de la presa Manuel Ávila Camacho. Miren nada más. Es que el puente que sustituye al ya anticuado sistema de La Panga puede cruzarse en auto en solo 1 minuto y medio y también puede cruzarse a pie en nada más 14 minutitos. Recordemos que el día de ayer habíamos estado platicando, por ejemplo, de las nuevas rutas y remodelaciones que tenemos en el aeropuerto de Puebla, así como de las otras estrategias que se han implementado para mejorar la vialidad, la movilidad y el transporte en nuestro estado, porque estos no son casos aislados, sino que forman parte de una estrategia integral que va de la mano con los 3 niveles de gobierno, municipales, estatales y nacional. Porque, por ejemplo, lo podemos conjuntar también con el caso de todos los trabajos de bacheo que se están realizando en la capital del país, en la capital del estado, la rehabilitación de estas avenidas. Y bueno, ya dijimos el otro día que va a venir la presidenta Claudia Sheinbaum en persona a inaugurar próximamente la nueva carretera federal de la Mixteca Poblana. Y bueno, está por ahí también en planes para un futuro cercano la proyección de un nuevo tren ligero. Esto porque, bueno, el sistema de transporte público que tenemos en nuestro estado, en nuestra ciudad, pues ya no es suficiente. Somos una ciudad que está creciendo muchísimo. Tenemos muchísimos estudiantes que llegan todos los días a prepararse, tenemos nuevas empresas, tenemos desarrollo tecnológico. Ya hablamos hace unas semanas de que es la principal ciudad aquí en Puebla donde se está impulsando el desarrollo del primer auto 100% eléctrico completamente manufacturado en nuestro país. Entonces, bueno, este crecimiento tiene que ir de la mano con un soporte de viabilidad y de transporte que le pueda dar cabida a todas estas personas que están innovando todos los días en el estado de Puebla. Y bueno, es que uno de los proyectos más importantes de este corte, como lo decíamos, es el puente de Valsequillo, que por fin está listo después de varias décadas de espera, ya que bueno, recordemos que el proyecto estaba en proceso desde las administraciones anteriores, pero esos temas de irregularidades, incongruencias en el proceso de obra pública, como lo platicamos el otro día, por ejemplo, con nuestro colaborador, el maestro Herrera Charolet, habían estado obstaculizando este proceso que no terminaba de concretarse. Pero ahora, metiéndole pedal a fondo, ya se ha podido reenfocar todo el esfuerzo, reenfocarse el presupuesto y bueno, aterrizar este proyecto que ya no nada más es un plan, no nada más es una estrategia,
ya es una realidad. Tras enfocarse con prioridad en esta materia, el gobierno de Alejandro Armenta le metió pedal a fondo, como les decía, y logró concluir la obra en tan solo 11 meses de trabajo duro. Miren nada más lo que se puede lograr cuando no hay desvío de recursos, cuando hay transparencia en términos presupuestales y cuando la gente se pone a hacer su trabajo, porque hay que decirlo como es. Este ambicioso proyecto revoluciona la infraestructura del sur del estado y brinda una nueva conectividad a varias comunidades históricamente aisladas, hay que decirlo, trazando una línea directa entre la Junta Auxiliar de San Baltasar Tetela con la Inspectoría de Los Ángeles Tetela. Otras comunidades aledañas que, por ejemplo, también están siendo beneficiadas por este proyecto son Huehuetlán el Grande, la misma Puebla capital, Tixanoyocán, San Juan Atzompa, Xochitepec, Teopantlán y San Martín Totoltepec. Esto no nada más está beneficiando a los casi 1.6 millones de poblanos que utilizan directamente esta vía con cierta regularidad, sino a todas las demás personas que están alrededor, aunque no estén utilizando la vía directamente, porque pues también tenemos que contemplar que este beneficio, esta actualización en términos de infraestructura impacta de manera positiva, de manera indirecta también, al comercio, al turismo y al transporte de todo lo que pasa por ahí, como por ejemplo, hay que señalar que está muy cerca, está también entrelazado con la ruta del mezcal. Y este es un punto muy importante a señalar porque este es un complejo comercial que ha cobrado muchísima fuerza en los últimos años. Ya lo platicábamos por acá hace como 2 semanitas. Hay cientos de municipios ya en nuestro estado que están contando con la denominación de origen para la fabricación y exportación de mezcal artesanal. Entonces, fíjense cómo todo va de la mano. Es una hilera de fichitas de dominó, una cosa va impulsando a la otra y el resultado es progreso, el resultado es crecimiento e innovación aquí en el estado de Puebla, fortaleciendo el comercio, el turismo, la movilidad y también ayudando, por ejemplo, a la calidad de vida de todos esos trabajadores y estudiantes que se desplazan directamente desde las comunidades aledañas hacia las ciudades principales del estado. Cada minuto que estos trabajadores, que estos estudiantes están ahorrando en su traslado es un minuto que se le suma a la calidad de su trabajo, a la calidad de la educación. Yo en algún momento también como estudiante me tocó trasladarme, vivía en una ciudad, estudiaba en otra y pasar horas en un camión, además de que nos aleja, nos quita tiempo para estudiar, para hacer la tarea, nos aleja de nuestras familias. Esto trae beneficios académicos, laborales y también personales. Hemos estado hablando, por ejemplo, en el programa de la importancia con toda esta temática de las falsas amenazas de bomba, las supuestas bromas de tiroteos que se han realizado en las escuelas, cómo es importante que los padres de familia estén cerca de sus hijos y que hablen con ellos. Pues cómo van a hablar con ellos si se la pasan todo el día trabajando, si se tienen que trasladar desde súper lejos para poder hacer su trabajo. Bueno, pues aquí el gobierno de Puebla está tomando cartas en el asunto para que las personas lleguen más temprano a su destino, lleguen más temprano a su casa, a su trabajo, a su escuela y puedan pasar más tiempo trabajando, estudiando y cuidando de su familia. Pero bueno, aquí a través de Factor Radio, recuerden que la opinión más importante pues es la de todos ustedes, así que queremos que nos escriban a través de nuestras redes sociales, que nos den su opinión. Cuéntenos, por ejemplo, ¿ustedes ya utilizaron el nuevo puente de Valsequillo? ¿Ya pasaron por encima de la presa? Ahora sí que ya estrenaron el nuevo puente. O tal vez, si no, les tocó en su momento utilizar el antiguo camino, la antigua ruta de La Panga. Coméntenos cómo era su experiencia transitando por esta zona y cómo es también la experiencia ahora, si es que ya lo han vivido. Recuerden que aquí en Factor Radio queremos armar siempre la polémica, el debate y la remambaramba. Así que escríbanos en nuestras redes sociales y mientras tanto nosotros pasamos con nuestra primera colaboración del día de hoy, porque ya tenemos aquí en la línea a la maestra Rocío García Olmedo, analista política, con la que vamos a platicar un poco sobre los cambios constitucionales que están ocurriendo en materia electoral y judicial. Maestra, buenos días, ¿cómo se encuentra?
Hola Ricardo, muy buenos días a todas, todos. Qué gusto saludarle. ¿Qué nos trae para el día de hoy? Igualmente. Cambios constitucionales en lo judicial y en lo electoral fueron aprobados por los órganos legislativos federal y estatales en la semana que concluye. Muchas pensamos erróneamente que realmente serían enmendados los múltiples errores de la elección judicial anterior y que la iniciativa de reforma anunciada, presentada y ya aprobada, incluso publicada, en materia judicial, serviría no solo para posponer la elección del Poder Judicial por un año más. Esta problemática provocada por esos errores no solo no fue resuelta, se profundizó. No se corrigieron problemas operativos, tiene párrafos contradictorios, enormes disparidades y el problema de fondo permanece. La elección del 2028 coincidirá con la revocación de mandato y las elecciones posteriores al 2028, 2030, 2033, 2036 y subsecuentes coincidirán nuevamente con las elecciones de los partidos políticos. Peor aún, ahora habrá una misma casilla para votar cargos políticos y cargos judiciales. Esta propuesta de cambio de fecha se encamina nuevamente hacia una mayor incertidumbre jurídica, más aún cuando se ha documentado el número de renuncias de personas que participaron y ganaron en la elección judicial anterior, que han ido dejando el cargo. Como vemos, esta aprobación no resuelve las enormes deficiencias que se presentaron. Al contrario, las acentúa. ¿Qué pensarían ahora los diputados constituyentes que en aquella época rechazaron el voto popular como fórmula para designar a los juzgadores, justamente para evitar que el Poder Judicial se viciara con la política? De las otras reformas presentadas y aprobadas, una amplía como causal de anulación de elecciones federales y estatales la intervención extranjera, y una más no anunciada y de último momento presentada, pero ya también aprobada y publicada, que incluye la reelección de la y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para permanecer en sus cargos hasta por 17 años. Qué lamentable la una y las otras. Las reformas electorales, desde mi punto de vista, están muy relacionadas. Primero, porque si bien ciertamente nadie duda que México, antes y ahora, ha necesitado proteger su soberanía, esta propuesta surge justamente en medio del conflicto con Estados Unidos por la presunta injerencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano. Esta probable injerencia ahora la trasladan a una nueva redacción en el artículo 41 constitucional, estableciendo que una elección podrá anularse cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influya en los resultados electorales. Dice a la letra, argumentando que se busca proteger la soberanía. Sin embargo, resulta que solo fue aprobada la reforma constitucional, sin haber realizado lo que corresponde al procedimiento en la ley reglamentaria, donde se precisara cuáles serán esos actos que presumiblemente influyan en los resultados electorales, lo que determina que en adelante se podrá pedir la anulación de una elección federal o estatales, especialmente cuando la hayan perdido, por esta causal. Y como no hay ley reglamentaria que determine cómo se acreditaría la intervención extranjera,
se deja al arbitrio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la decisión de interpretar este enunciado constitucional, recordando que fueron estos, la magistrada y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, afines al oficialismo y al partido Morena, quienes resolvieron en 2024 la sobrerepresentación legislativa a favor de Morena y sus aliados. Y casualmente en esta segunda reforma aprobada se les da luz verde para reelegirse hasta por 17 años. Por supuesto, un muy buen pago para continuar resolviendo como se lo pida el oficialismo. Conclusión. Estas reformas son una estrategia que usará a la soberanía nacional como represión política en contra de competidores electorales. ¿Por qué no se incorporó como causal de anulación de una elección la injerencia de la delincuencia organizada en las campañas políticas y en las elecciones? Esto también sería proteger la soberanía del país. Bien se ha escrito, la soberanía no puede ser selectiva. La verdadera defensa del Estado mexicano exige reglas claras y no persecuciones políticas disfrazadas de patriotismo. Tampoco podemos decir que hay sorpresa en estos actos de gobierno. Hemos observado cómo ejercen el poder en los últimos años. Me pregunto por eso, ¿realmente están construyendo desde la izquierda proyectos populares impulsados para favorecer derechos, democracia, soberanía? Entonces, ¿por qué esta construcción de proyectos de izquierda han pasado por la destrucción, desmantelamiento y desaparición de instituciones que protegían nuestros derechos sociales, de salud, de educación, entre muchos otros que beneficiaban a las clases populares? ¿Por qué desde el gobierno se impulsa el desgaste y el deterioro institucional de nuestro sistema político, jurídico y legislativo? Basados en nuestra responsabilidad ciudadana, los mexicanos y mexicanas reaccionaremos ante todos estos cambios constitucionales de los últimos 8 años, porque hasta el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, ha reaccionado, reiterando una vez más, en esta ocasión, pero también levantando la voz en otros momentos, para reconocer esto como una vergüenza nacional. Así lo dijo. O lo haremos hasta que vivamos en carne propia el riesgo que representa perder nuestras libertades políticas, de manera que cuando queramos decidir libremente, nos demos cuenta que ya no podemos hacerlo. Es mi opinión de hoy, Ricardo. Muchísimas gracias, maestra, por su opinión, por su tiempo, por su generosidad. Pero yo aquí le quería preguntar algunas cosas porque yo sí veo algunos cambios en la reforma que podrían ser muy positivos. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos analizando la nueva boleta. Había ahí una comparación de cómo era la boleta en las pasadas elecciones y cómo va a ser ahora. Hay menos opciones, las letras y las casillas son más grandes y me parece que sí es un poquito más claro de entender, sobre todo para las personas de la tercera edad o con debilidad visual. Y por ejemplo también en el tema de que se junten varias elecciones en la misma casilla, a ver si ahorita me puede dar su punto de vista profundizando un poco porque es usted la experta. Pero a mí me da la impresión que eso es positivo porque si a las personas de por sí les cuesta trabajo salir a participar, salir a tener conductas de participación ciudadana y luego también hay largas filas en las casillas, si de una casilla se tienen que pasar a otra para realizar otra votación, que además es nueva, que antes no se hacía y que la gente todavía no está tan enganchada,
como que sí podía eso desanimar a las personas de participar en las elecciones del Poder Judicial. A mí me parece que al menos estas dos estrategias fortalecen un poquito ahí la participación ciudadana y le democratizan el proceso electoral a algunas personas, ¿no le parece? Pues yo respeto tu opinión, no estoy del todo de acuerdo contigo. Ok. Y tú mismo comentaste algunas cosas, estimado Ricardo. Uh-huh. A las personas les cuesta trabajo, dijiste textualmente. Sí. Efectivamente, a las personas les cuesta trabajo de por sí solo decidir cuando se está hablando de cargos de representación política. Ok. Si a eso le sumamos una boleta, por más reducido de números que quieras, se va a requerir elegir a la otra mitad, más de 6,000 cargos, a la otra mitad del Poder Judicial Federal, sin un procedimiento debidamente señalado, sin un cuidado, porque es muy diferente la representación política a la representación judicial. No puedes mezclar políticamente lo judicial, porque en lo judicial se requieren muchos más requisitos que tienen que ver con no solo honestidad, honorabilidad, sino conocimiento jurídico de lo que van a hacer. ¿Por qué crees que han renunciado tantos hombres y tantas mujeres que, entre comillas, ganaron la elección, y eso que fueron a través de un acordeón? Entonces, me parece que es muy delicado la mezcla, porque si bien dijeron, para que no se mezcle lo político con lo judicial, que se vaya un año más, pero lo mezclaron, porque entra con la revocación de mandato. Pero la gente nada más está pensando para el 28, pero y en el 2030 otra vez va a estar todo al mismo tiempo, y así subsecuentemente. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con esto, y ese tipo de problemáticas no lo resolvió justamente la reforma ya presentada, no discutida, porque realmente fue en horas que se hizo todo esto. Ni siquiera yo creo que les dio tiempo a los diputados leer el dictamen, por lo menos, y todavía más la de la reelección. Ni siquiera pasó por comisiones, lo presentaron directo en el Pleno, en la madrugada. Entonces, como verás, hay muchas cuestiones que se pueden comentar. Por supuesto, democratizar, entre comillas, nadie ha dicho que eso no, nada más todos decimos, más los que somos abogados como yo, y que también he ocupado cargos en el legislativo, y he sido muy cuidadosa de que no haya antinomias en la ley, etcétera, etcétera. Cuando me ha tocado esa responsabilidad, pues pareciera ahora que incluso hay hasta contradicciones en la ley. El cargo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice una cosa en un artículo y ahora aprobaron otra cosa, sin retirar lo que dice ya de por sí. Entonces, hay dos instrucciones para el cargo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como verás, así no se hacen las cosas. No, pues le agradezco mucho. Aquí valoramos muchísimo su experiencia y su conocimiento, definitivamente. Y le quería preguntar otra cosa también, con todo lo que usted sabe. Quisiera que tocáramos una vez más el tema de blindar las elecciones contra la intervención extranjera, porque yo no sé si esta sea la forma ideal de hacerlo, pero me parece que sí es necesario proteger el proceso electoral de alguna manera, porque estamos teniendo una política de intervencionismo brutal por parte de Estados Unidos. Y bueno, también ayer se reveló que está metiéndose Donald Trump directamente en las elecciones de la presidencia de Brasil. Entonces, bueno, esto no nada más toca a México, está afectando a toda América Latina. Ya hubo por ahí un caso de intervención directa en Venezuela, y yo creo que ese es un tema que a todos los mexicanos nos tiene preocupados, también con el tema de la intrusión de la CIA en Chihuahua, y a mí me parece congruente que a nivel legislativo se esté actuando en consecuencia de esto. ¿Cuál es su opinión? Por supuesto que se tiene que hacer, ya yo lo digo aquí en mi opinión que acabo de leer.
En México siempre se ha tenido antes, no nada más ahora. Okay. Siempre se ha tenido que cuidar la parte de la soberanía del país. Eso es elemental, pues. Y estamos absolutamente de acuerdo en que se señale esto. Solo que se quedó solamente enunciado en la Constitución. Otra vez, en leyes secundarias, no se hizo el procedimiento para regular justamente esa instrucción de la Constitución que ahora ya está aprobado y ya es vigente, porque ya anoche se publicó en el periódico oficial, en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, lamentablemente no se concluyó el procedimiento. Casualmente, lo digo entre comillas, porque se conoce claramente que si no se concluía, pues ya no se iba a poder concluir, porque como ustedes lo saben muy bien, en materia electoral no se puede reformar ninguna ley 90 días antes de que inicie un proceso electoral. Y el proceso electoral inicia en el mes de septiembre, por eso la urgencia de sacarlo en el mes de mayo y hacerlo ya en los últimos días, casi la víspera de la conclusión del mes de mayo, porque si no ya no iba a poder entrar. Pero entonces ahora va a entrar porque ya es vigente, pero no hay manera de regularlo. Y eso sirve para que sea usado en la interpretación por ¿quiénes? Pues los que ocupan el más alto cargo que hay para resolver temas de carácter electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y entonces, si esas personas están nombradas y beneficiadas, como lo enuncié en mi documento que leí, en mi colaboración, pues entonces es muy obvio que así como le dieron la sobrerepresentación sin pensar todo el problema jurídico que estaban creando y la falta de división de poderes, pues entonces, ¿quién no piensa en que va a ser igual y van a anular cualquier elección que se les ocurra? No solamente la federal, también las estatales. Entonces también nos toca a nosotros, también porque vamos a tener elecciones también. Ok. Le agradezco muchísimo, maestra, por su perspectiva y por la generosidad que tiene para compartir todo su conocimiento con nosotros. ¿Puede recordarnos una vez más sus redes sociales para que le siga todo el auditorio? Con mucho gusto, @RGOlmedo, Palabra de Mujer Atlisco y rociogarciaolmedo.com. Muchísimas gracias, maestra. Nos escuchamos la semana que viene. Buen día, hasta pronto. Que tenga buen día, cuídese mucho. Pues ahí estuvo, queridos amigos, radioescuchas de Factor Radio, la colaboración de la maestra Rocío García Olmedo. Les recuerdo que esta columna pueden leerla a través de su página de internet, www.rociogarciaolmedo.com, en la sección de blog. Ahí para que se entere de todos los datos duros, de todas las estadísticas y por supuesto que se nutra del conocimiento de la maestra, que nos hace un favor inmenso al compartirlo con todos nosotros. Acá desde Factor Radio tenemos que celebrar definitivamente la reforma que se le está haciendo al proceso electoral del Poder Judicial, pero es muy importante tomar en cuenta el comentario que nos hace la maestra. Tenemos que seguir trabajando en mejorar estos procesos electorales. Tenemos que seguir manteniendo abierta la mesa del diálogo para que los abogados, los expertos en materia jurídica, electoral, en temas de derecho, sigan opinando, sigan dialogando y se le pueda, como lo ha dicho la presidenta recientemente, es que toda ley, toda declaración, todo proceso, toda iniciativa siempre va a ser perfectible. Y cualquier gobierno, cualquier administración que lo niegue, pues definitivamente está mintiendo. Cualquier administración que diga que las cosas salen bien a la primera, que su palabra es ley y que las cosas están escritas en piedra, pues definitivamente está queriendo volar demasiado cerca del sol. Todos los procesos son emergentes, todos son contingentes, atienden a la naturaleza y a las necesidades del momento inmediato. Los tiempos cambian y ahora cada vez más vertiginosamente con la llegada de la inteligencia artificial, la tecnología y la digitalidad. Entonces,
tenemos que seguir dialogando, tenemos que seguir poniendo sobre la mesa de qué otra manera se puede reformar una ley, de qué otra manera se puede reformar una constitución o un proceso electoral. Eso definitivamente. Pero bueno, definitivamente a nosotros nos da gusto que entre que son peras o son manzanas, el trabajo se está haciendo, la conversación se está teniendo y los cambios se están realizando para el beneficio de las personas que van a salir a votar. Sin embargo, ya lo saben, aquí en Factor Radio la opinión más importante es la de ustedes, entonces queremos que nos escriban en las redes sociales cuál es su opinión, qué piensan sobre los nuevos cambios, la nueva reforma que se le está haciendo al proceso electoral del Poder Judicial, la fecha que se está aplazando y también el dinero que se puede ahorrar de por medio, porque ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, son nada más 13,000 millones de pesitos los que podríamos estar ahorrando con esta nueva iniciativa y con este cambio de fecha. Se renueva la boleta, se renueva también la logística y todas las elecciones se van a hacer dentro de una misma casilla para beneficiar e impulsar la participación ciudadana. Compártanos su opinión, estamos ansiosos por leerle y mientras tanto nosotros nos vamos a ir a un breve corte. Regresando le presentamos la segunda emisión de la sección de el doctor Flavio Carro Poblano con la ley en la mano para que sigamos hablando de temas de derecho, informando por supuesto a todos nuestros radioescuchas, porque recuerden que una democracia solo es tan fuerte como estén sus ciudadanos informados. Vámonos a un corte y en un momento regresamos. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 9 minutos y ustedes están escuchando Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Puebla vive la pasión del fútbol. Este lunes 8 de junio a las 8 de la noche, Perú y España se medirán en el Estadio Cuauhtémoc. Vive la emoción de ver en acción a la campeona de Europa y una de las selecciones favoritas a quedarse con el trofeo mundialista. La pasión, la emoción y el mejor fútbol se viven en Puebla. No te lo puedes perder. Adquiere tus boletos ahora y sé parte de esta gran fiesta deportiva. Gobierno del Estado. El Gobierno de Puebla rehabilita vialidades para ti. Sabemos que una calle pavimentada es más que un número. Entregamos 146 kilómetros de espacios para la tranquilidad de las familias. Con el apoyo de Pemex y los módulos de pavimentación, transformamos 5,000 calles en senderos de paz. 33 vialidades representan seguridad para que tú circules sin dejar a nadie atrás. Obra del Gobierno del Estado. Gobierno del Estado de Puebla. ¿Necesitas ir al banco para realizar un retiro o depósito en efectivo? No arriesgues tu vida o tu patrimonio. Con el servicio de acompañamiento bancario del Gobierno de Puebla, la Policía Estatal te acompaña de manera gratuita, segura y confidencial durante todo tu trayecto.
Solicita este servicio marcando al 911. Solo necesitas brindar tu nombre, punto de partida y destino. Nosotros te cuidamos. Puebla Segura, Gobierno del Estado. El secuestro virtual es una modalidad de extorsión telefónica en la que delincuentes pueden aislar e incomunicar a tus familiares, haciéndose pasar por integrantes de grupos delictivos, obligan a la supuesta víctima a salir de casa y apagar su celular. No caigas en el engaño. Si te llaman para exigir el pago de un rescate, mantén la calma, cuelga, bloquea y denuncia al 089. Si contestas, ponte alerta. Gobierno del Estado de Puebla. Por una mejor movilidad, el Gobierno del Estado rehabilita la Diagonal Defensores de la República. La Secretaría de Infraestructura interviene 13 kilómetros en tiempo récord con insumos donados por Pemex y módulos de pavimentación. Trabajamos en 33 vialidades, 146 kilómetros para garantizar trayectos rápidos y seguros. Como nunca antes, el Gobierno del Estado pavimenta 5,000 calles en la zona metropolitana. Gobierno del Estado de Puebla. Muy buenos días, nos encontramos nuevamente el día de hoy en Factor Radio. Nuestro programa, les recuerdo, con la ley en la mano. Hoy nos acompaña la doctora, mi maestra, mi amiga, la doctora Blanca Laura Olivier Palacios. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos para que hablemos con la ley en la mano. Quiero mandar un saludo rápidamente a unos amigos. Recordará que estuvimos en el Congreso del Estado hablando precisamente de la inteligencia artificial. Justo. Bajo esta tesitura, quiero mandar un fuerte saludo a nuestros asesores en materia de investigación, sobre todo de la inteligencia artificial, al licenciado Jet Oxa y al ingeniero Luis Enrique Vázquez, así como al ingeniero Manuel Chimal, por habernos apoyado en ese foro. Doctora, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Platíquenos, por favor, un poco del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Gracias, agradezco mucho la invitación de mi querido amigo, el doctor Flavio Caro Poblano, bien amable por esta atención. Este tema es muy novedoso. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, amigo, tiene un cambio paradigmático total en la materia no solamente civil, sino de manera muy especial en materia familiar. Sabemos que la mayoría de los asuntos son en ámbito más que penal, familiar, diría yo. Y entonces esto viene a ser un avance muy notorio en la justicia civil y en la justicia familiar. ¿Por qué? Porque, maestro, amigo, doctor, tú recuerdas que con relación a la cuestión de la materia penal fue poco a poco, y esa experiencia de la materia penal nos sirve mucho para la materia familiar. Actualmente Puebla tiene un Código de Procedimientos Civiles, fue publicado en 2004 con vigencia a partir de 2005, pero fíjate que esa evolución de la oralidad familiar en Puebla ha servido demasiado. Puebla es pionero a nivel nacional de la oralidad, la verdadera oralidad familiar, y tú lo sabes, amigo, porque litigas en la materia familiar, y entonces también vemos cómo son las audiencias, al igual que la materia penal. Todo es en la audiencia, solamente en juicios orales sumarísimos familiares.
A partir de 2021, en octubre, se inicia en Puebla esta gran novedad que no la tiene en ningún estado. Esto me ha permitido ir a capacitar a abogados, a personal judicial de otras entidades como Tijuana, he estado en Baja California, he estado en Coahuila, en Chihuahua, en San Luis Potosí, en Tlaxcala, y seguimos capacitando en Puebla. ¿Por qué? Porque nos capacitaron el Poder Judicial de Puebla cuando yo era jueza, 38 años que ocupé ese cargo. Tuvimos una capacitación profesional, ¿sabes quién? Igual que el penal, los chilenos. Los chilenos vinieron acá, nos dieron 2 cursos, uno en oralidad civil y otro en oralidad familiar. Y entonces empecé a entender cómo la capacitación tan fuerte que tuvimos en penal nos sirve para la oralidad familiar. Fíjate que aquí tenemos una teoría del caso. Y hay poco material, tú sabes, de mexicanos hablando de teoría del caso, porque nuestro sistema jurídico pues es muy diferente al que tiene Estados Unidos y al mismo Puerto Rico, al mismo, pues digamos, Chile y Argentina. Todos tienen, aunque somos América Latina, tenemos una forma diferente. Puebla también fue pionero. De hecho, nuestros jueces poblanos locales capacitaron a los jueces federales. Y aquí fíjate que se está ocurriendo el mismo fenómeno. Los jueces orales familiares estamos capacitando a nivel nacional y somos un referente. Puebla, la verdad es que en ese sentido se ha convertido en un gran referente. Primer consejo, ya hablando de oralidad familiar, por favor, ahorita que todavía son audiencias públicas, no son privadas como lo ordena el Código Nacional. Puedes asistir a una audiencia, claro, tú puedes entrar a una audiencia y ver 3 audiencias importantes, amigo. La audiencia primera, la inicial, cómo formulas la demanda, cómo haces la demanda, pedías medidas provisionales, órdenes de protección, hablando ya de la materia familiar, puedes hasta pedir medios preparatorios, amigo. Igual que el penal, ves que ahí tenemos el control judicial previo. Aquí también. Y después tenemos una segunda audiencia, que es la audiencia de conciliación, donde igual medios alternos, solo que en 2025 se generó una ley especial para materia civil y mercantil, civil, administrativo y familiar. Una pregunta. Sí, maestro. Doctor. Así como en el sistema penal acusatorio adversarial, en todas las audiencias el juez de control está presente. En este nuevo sistema de justicia oral, familiar, ¿el juez estará presente en todas las audiencias? Definitivamente sí. Así como el sistema acusatorio se basa en un sistema de audiencias, sí se basa en principios, que dice Ronald Dworkin, dice, son máximos mandatos de optimización. ¿Por qué? Tú sabes, amigo, que en cualquier audiencia, si se violenta un principio en ese momento, puedes tú argumentar y fundamentarte en principios para que no serán violatorios. Yo te he escuchado a ti en tus audiencias y veo cómo lo haces. Aplicas principios de contradicción, de inmediación, igual. Básicamente son sistemas de audiencias y la cuestión de que se apliquen todos los principios. Y en ese sentido, bueno, yo diría que aprovechar que tenemos la oralidad familiar en Puebla, en Cholula y en algunos distritos judiciales, no en todos, amigo, porque pues es muy costoso. Sin embargo, esto está ayudando para que cuando venga para 2027, que inicialmente estaba prevista el código a todo el país, pues ya tenemos preparado esto. Y entonces tenemos esas audiencias que ahorita puedes entrar tú de manera pública, podemos pedir permiso y se puede entrar. Con algunas escuelas yo la solicito a la escuela judicial y nos permiten entrar, ingresar, hacer inclusive hasta simulaciones. ¿Te acuerdas que así nos capacitamos? Una pregunta. En materia de oralidad familiar, ¿qué tipo de juicios actualmente se están ventilando hoy y cuáles se van a ventilar en el 2027? Perfecto. Fíjate que hoy tenemos el artículo 574 al 586 del Código de Procedimientos Civiles. Y actualmente solamente son 4 juicios, amigo. Divorcio incausado, unilateral y bilateral, es decir, con o sin consentimiento de las partes, guarda y custodia, visita y convivencia y alimentos. Son los únicos 4 juicios que se consideran por acuerdo de pleno y que lo permite nuestra legislación, que se vayan en horario sumarísimo. Pero sabes que es a partir de octubre de 2021, 15 de octubre. A partir de ahí empezaron que todos los juicios y esas acciones solamente en oral sumarísimo. Y los que se van a ventilar en el futuro no lo sabemos porque todavía no emite su acuerdo el ahora llamando Consejo de la Judicatura, que en realidad la Constitución ya dice que como la materia federal debe llamarse órgano de administración de justicia y tribunal de disciplina. Ves que con la reforma judicial se generan 2 órganos. Pero bueno, nuestra Puebla todavía utiliza ese nombre y tenemos Consejo de la Judicatura. Ellos tienen que emitir un acuerdo porque los transitorios, vamos al Código Nacional, me gusta lo que propones. El Código Nacional, en mi opinión, una segunda recomendación sería que para estudiar el Código Nacional, primero, por favor, igual que hicimos en penal, veamos los transitorios, porque los transitorios te dicen cómo va a operar el Código Nacional.
son 20 transitorios. Y en esencia habla sobre cómo se van a implementar, cómo se eliminó el juicio de interdicción. Ves que ya no existe. Ahora se llama de apoyos extraordinarios y salvaguardas, para que la persona sea vista, las personas con discapacidad, como sujetos de derechos. Una pregunta técnica. Adelante. El sistema penal acusatorio adversarial tenemos el tercero y quinto transitorio. Sistema tradicional, sistema penal acusatorio. Mi pregunta es, actualmente tenemos aquí en Puebla 6 juzgados familiares, 6, y tenemos las salas de oralidad. Mi pregunta es, así como aquí en Puebla eran 9 juzgados penales del sistema escrito o tradicional, quedan actualmente 2. ¿Algún día esos 6 juzgados familiares tendrán que desaparecer? Por supuesto que sí. Platicaba con una amiga que manda un saludo a mi preciosa Isa, una secretaria de Estudio y Cuenta, Isabel, que esos juzgados ya tienen menos carga, porque ya les quitamos, te digo porque todavía me siento juez, aunque ya estoy en retiro, pero estoy activa en esos medios, en la capacitación. Fíjate que tienes toda razón, al quitarle 4 juicios ya la carga disminuye. Lo fuerte que tienen los juzgados tradicionales son los sucesorios, porque son muchos tardados. Tú me preguntarías, ¿cuánto dura un juicio sucesorio? Depende. Si se ponen de acuerdo las partes, hasta se va a notario y sale rápido, en menos de un año. Pero si se van a controversia, incidentes y demás, pues hay juicios que llegan a 50 años y siguen y no se terminan y heredan en representación y demás. Entonces sí, la experiencia del penal nos hizo ya no tener... ¿Te acuerdas que el penal era cada estado tenía su código de procedimientos penales con el acusatorio? Aquí dijeron, no, vamos a generar la homologación, un solo código nacional para... Fíjate qué importante es ver el Código Nacional, porque el Código Nacional va a operar no solo para materia civil y familiar, local, o sea, estatal y federal, sino recuerda que en la ley de amparo, ya lo está ocupando, la región Centro-Sur ya ocupa el Código Nacional como un supletorio, porque antes ocupaban el Código Federal de Procedimientos Civiles, desaparece el Código Federal y ahora tenemos el que tenemos que ocupar esto. ¿Cómo voy a estudiar? De los transitorios. Y lo que dices, bueno, pensar en que se van a desaparecer, ahora ya son 5 porque ya quitaron un juzgado familiar, esos 5 los van a desaparecer y yo creo que, como bien dices, van a ir gradualmente en tendencia a mandarle la carga a otro juzgado para que sean menos juzgados que conozcan. Una pregunta, habló usted de supletoriedad. La ley de amparo trabaja de manera supletoria con el que está en vigor actualmente. ¿Trabajará de manera supletoria la ley de amparo con el nuevo Código Nacional? En la región Centro-Sur ya está trabajando, de hecho, ya está trabajando, hay un criterio jurisprudencial que obliga a que trabajen con el Código Nacional. Entonces, imagínate, si no lo conocen, ¿cómo la van a trabajar? La Federación no conoce realmente la oralidad que está inmersa, especialmente en materia familiar, que es el tema que hoy me hiciste favor de invitar a platicar sobre eso. Ya la están aplicando, yo doy asesoría a los abogados y veo que ya llevan acuerdos donde aplican el Código Nacional, invocando ese criterio jurisprudencial. Entonces, ¿ya es vigente? Ya. Una pregunta. Desde su punto de vista como juzgadora de más de 30 años, 2 pro y 2 contra del Código Nacional, el nuevo. 2 pro, que no tenemos 32 códigos procesales civiles, que cuando tú tienes que ir a otro estado, te pasaba, ¿te acuerdas? Ibas a otro estado, a ver, voy a buscar el código procesal de Ciudad de México, no, aquí vas a tener un solo código y ya no tenemos que pasar por ese proceso que pasó el penal. Y esa ventaja de homologar, esto es el resultado de lo que llaman en el doctorado la globalización del derecho o internacionalización del derecho. Lo que se busca es tener una legislación común, un ciudadano común y tener semejanzas con el resto del mundo. Esa sería una ventaja. Me decías una ventaja. Una desventaja. No estamos capacitados, no tenemos infraestructura, se quejan mucho. Fíjate que, platicando lo que estás diciendo, Baja California ya aprobaron que entre en vigor. De hecho, en una región ya entra en vigor y todavía no tienen capacitación y las salas son pues muy endebles. En los medios se ha visto cómo Baja California está sufriendo. Los abogados, los postulantes, ahí viene otra que seguramente te va a interesar. Tú sabes que en materia de adolescentes, en materia penal, tienes que tener justificada tu capacidad y que han sentado algunos criterios al respecto. Aquí en materia familiar hay 3 artículos, pero el más importante es el 666. Dice que cuando se trate de asuntos en que están involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes, deben de estar especializados. Entonces la pregunta del millón, ¿cómo justifico mi apelación? Nos pasaba en penal. ¿Qué hago?
un curso, un taller, un diplomado. Baja California, ¿tú crees que se fue lejísimo? Dice, tienen que tener especialidad o maestría, no, pues ya pidan mejor el doctorado como el que nosotros cursamos, ¿verdad? Claro. Y entonces me parece que es muy complicado por la situación económica. Tú sabes lo que nos cuesta los posgrados, sí. Desgraciadamente pues es costoso, ¿no? Entonces la especialización en la materia pues sí es compleja, es difícil porque hay que saber, el tema de capacitación no es amigo tomar, como tú lo haces, no tomar curso con cualquiera, tomar cursos con expertos, con gente como jueces que son, además que están en activo o que han estado en activo, que se están actualizando constantemente. No sé, tú y yo escogemos los cursos donde hay gente especializada con teoría y práctica. Entonces, el consejo que usted da para concluir, especializarse, estudiar. Justo es el consejo más importante ya ahorita. Exacto. Estamos a tiempo. Bueno, quiero aprovechar para recomendar un libro a nuestro público, La psicología del testimonio, su aplicación, interrogatorio y contrainterrogatorio en México, de nuestro amigo el doctor Enrique Octavio Baeza Pulido. Una obra en verdad para todos los que litigamos y estamos precisamente en la carrera jurídica, pues ampliamente recomendado. Yo lo conozco, el autor es maravilloso, yo tengo el libro, me hizo también favor de obsequiar el autor, es un agente brillante en la cuestión de la procuración de justicia, tiene una trayectoria impecable, y fíjate que de este libro yo tomo para dar clase, algunos conceptos como la teoría del caso. Esa es de las novedades que trae. Si tú me preguntas, ¿qué novedades trae la Código Nacional? Comí con el autor hace 8 días, y comimos precisamente platicando de la teoría del caso. Es el capítulo primero de su libro. Sí, en alguna ocasión tuve el honor de poder tener allá en Coahuila, pues un curso donde él vio la materia penal y su servidora la materia familiar. Y me gusta cómo toca la teoría del caso, porque yo les decía a mis alumnos, no hay mucho sobre teoría del caso en materia familiar, no. ¿Quién tiene la más experiencia en teoría del caso? ¿Quién ocupa esa metodología? Pues los penalistas. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Le agradezco muchísimo, en verdad, que nos haya acompañado el día de hoy. Muchas gracias a todos y estamos pues en el siguiente programa. Platicaremos acerca de un tema ya en materia penal. Muchísimas gracias y que tengan un excelente miércoles. Gracias. El Gobierno de Puebla rehabilita vialidades para ti. Sabemos que una calle pavimentada es más que un número. Entregamos 146 kilómetros de espacios para la tranquilidad de las familias. Con el apoyo de Pemex y los módulos de pavimentación, transformamos 5,000 calles en senderos de paz. 33 vialidades representan seguridad para que tú circules sin dejar a nadie atrás. Obra del Gobierno del Estado. Gobierno del Estado de Puebla. ¿Necesitas ir al banco para realizar un retiro o depósito en efectivo? No arriesgues tu vida o tu patrimonio. Con el servicio de acompañamiento bancario del Gobierno de Puebla, la Policía Estatal te acompaña de manera gratuita, segura y confidencial durante todo tu trayecto. Solicita este servicio marcando al 911. Solo necesitas brindar tu nombre, punto de partida y destino. Nosotros te cuidamos. Puebla Segura, Gobierno del Estado. El secuestro virtual es una modalidad de extorsión telefónica en la que delincuentes pueden aislar e incomunicar a tus familiares, haciéndose pasar por integrantes de grupos delictivos, obligan a la supuesta víctima a salir de casa y apagar su celular. No caigas en el engaño.
Si te llaman para exigir el pago de un rescate, mantén la calma, cuelga, bloquea y denuncia al 089. Si contestas, ponte alerta. Gobierno del Estado de Puebla. Defensores de la República. La Secretaría de Infraestructura interviene 13 kilómetros en tiempo récord con insumos donados por Pemex y módulos de pavimentación. Trabajamos en 33 vialidades, 146 kilómetros para garantizar trayectos rápidos y seguros. Como nunca antes, el Gobierno del Estado pavimenta 5,000 calles en la zona metropolitana. Gobierno del Estado de Puebla. Puebla vive la pasión del fútbol. Este lunes 8 de junio a las 8 de la noche, Perú y España se medirán en el Estadio Cuauhtémoc. Vive la emoción de ver en acción a la campeona de Europa y una de las selecciones favoritas a quedarse con el trofeo mundialista. La pasión, la emoción y el mejor fútbol se viven en Puebla. No te lo puedes perder. Adquiere tus boletos ahora y sé parte de esta gran fiesta deportiva. Gobierno del Estado. A través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 34 minutos y les agradezco por continuar aquí con nosotros. Le presento a continuación la colaboración del maestro Jorge Marcelino Alejo, columnista empresarial. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Te saludo con mucho afecto, al igual que a la audiencia de Factor Radio. Esta mañana, Ricardo, quiero decir que es intocable el comercio bilateral entre México y Estados Unidos. Mi comentario es el siguiente. El escenario político que se da por el rechazo a la injerencia extranjera en asuntos del gobierno mexicano que externó la presidenta Claudia Sheinbaum no tendrá que repercutir, o mejor dicho, no debe alterar los mecanismos que desde décadas atrás facilitan las transacciones comerciales entre México y Estados Unidos. La firmeza con que la presidenta expresó desde el Monumento a la Revolución que México es un país libre, independiente y soberano, le debió quedar claro al presidente estadounidense Donald Trump de que una cosa es que trabajemos como socios comerciales y otra muy distinta es meterse en asuntos internos de cada país. Tan sencillo. Lo anterior significa que deberán seguir con normalidad las operaciones que se realizan día a día en materia de importación y exportación de mercancías, que tampoco se registren cambios en tarifas, aranceles o trámites, y todavía más, que no se tenga variación drástica en las pláticas programadas para la renegociación del tratado comercial, el famoso TECMEC. Es evidente que si hay alguna reacción ante tal escenario político, si el gobierno estadounidense se inventa o propone nuevas disposiciones en las diarias operaciones comerciales, se frenaría el desarrollo y avance del mercado entre ambos países. Por lo tanto,
Se trata de mantener el flujo comercial entre México y Estados Unidos, más ahora que a México le va bien, pues las compras estadounidenses de productos mexicanos participan en el 16% de su mercado total. De hecho, México es el principal socio comercial de Estados Unidos al superar como proveedor a China y Canadá. Además, la balanza comercial positiva para México es gracias a la exportación de productos en las ramas automotriz, autopartes, agroalimentos, bebidas y hasta tecnología. El rechazo a la injerencia extranjera también se da en un momento en que México lucha por la estabilidad de su economía mediante la creación de empleo, una inflación y tasas de interés a la baja, con esfuerzos por mantener precios en los combustibles. Por ese camino tiene que seguir transitando el comercio bilateral entre ambos países. El mencionado escenario político ya está dado, sobre todo porque la presidenta Sheinbaum machacó que a los mexicanos les costó mucho la soberanía y la independencia, y que México no se vende, se le ama y se le defiende. Sirva pues, Ricardo, el comentario de esta mañana para subrayar que si los gobiernos de otros países quieren comprar o vender mercancías, si desean favorecer a sus plantas empresariales, si desean hacer negocios en beneficio de sus pueblos, hay plena disposición y apertura de mercado, porque como país México confía en la cooperación mutua y en el desarrollo económico. Acabamos por este día, Ricardo. Muchísimas gracias, maestro. Sí, bueno, sin duda creo que estamos en un momento clave de las negociaciones de el TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá. También hay tensiones políticas ahí relacionadas con señalamientos de políticos conexos con el crimen organizado, presión que está ejerciendo Donald Trump también para la captura de diferentes narcotraficantes, y es clave cómo se va a desenvolver la relación en los próximos meses entre el gobierno de México y también el embajador de Estados Unidos. Yo le quisiera preguntar ¿cómo ve la política intervencionista estadounidense ahora que ha aumentado y que está también interviniendo, por ejemplo, en las elecciones de Brasil? Bueno, yo siento que en las próximas semanas tiene que haber una baja. O sea, que el gobierno de Estados Unidos le baje, como decimos comúnmente aquí en México, que le baje de tono. Que le baje dos rayitas. Imagínate que aplique su misma reacción o su misma táctica que está aplicando a los migrantes con el comercio entre ambos países. Pues ya trae por la calle de la amargura a los migrantes. Claro. Y que aplique lo mismo con sus desplantes, con sus medidas, con sus disposiciones al comercio bilateral, pues eso va a tensar más el escenario político que ya está dado. Ya está, o sea, y se está poniendo tenso. Por eso, repito, que le baje. Oiga, maestro, y aquí una pregunta. Si está aumentando tanto la venta de productos mexicanos en Estados Unidos, ¿no se está también disparando en el pie Donald Trump, él solito, con estas políticas arancelarias? Bueno, mira, lo de los aranceles sí está, sobre todo en la renegociación que se dé ahora en el TECMEC, se van a fijar, y esperamos que así sea. Realmente el trabajo está encaminado en ese sentido, en que sean aranceles equitativos, justos, que no disparen inflaciones, que no disparen precios, que no disparen digamos, economías
que no sea una medidas abruptas, sino que sean equitativos. O sea, ok, yo estoy consciente de que como país exporto o importo, tengo que pagar impuestos. Bueno, pues entonces que todos los aranceles sean equitativos. Yo así la veo. Muchísimas gracias, maestro. ¿Puede recordarle una vez más al auditorio dónde pueden seguirlo en redes sociales? Sí, como no, Ricardo. Mira, mi correo es joma61@hotmail.com, en X @joma61jorge y en Facebook J. Marcelino Alejo. Esas son, Ricardo. Muchísimas gracias, maestro. Nos escuchamos por acá la semana que viene. Que esté muy bien. Claro que sí, muy buenos días. Saludos al equipazo de Factor Radio. Muchísimas gracias. Pues ahí estuvo, queridos amigos de Factor Radio, la colaboración del maestro Jorge Marcelino Alejo, columnista empresarial, con el que estuvimos platicando de cómo se desenvuelve esta situación de tensión entre México y Estados Unidos. Ya hubo por ahí un mensaje de Claudia Sheinbaum en contra del intervencionismo extranjero que estuvo dando este domingo en el Monumento a la Revolución. Ya hubo una respuesta a través de sus redes sociales de parte del embajador de Estados Unidos aquí en México, y una vez más responde Claudia Sheinbaum. Hay que marcar los límites, hay que delimitar hasta dónde llega la participación de los embajadores y señalar que no deben ellos intervenir dentro de la cuestión política interna del país con el que se están relacionando. Es una delgada línea, pero hay que respetarla porque de ello depende la buena relación entre ambos países. Quiero mandar también algunos saludos a las personas que nos escriben aquí a través de las redes sociales. Chris Gann nos dice: excelente programa, muchas gracias, lo hacemos con mucho amor. Lupis Durán: saludos a la maestra Rocío García Olmedo y a todo el equipo, muchísimas gracias. José Luis Palma nos dice: Factor Radio, equipo de colaboradores y audiencia, buen día, saludos de regreso, José Luis. Y Luis E. Vázquez dice: saludos al doctor Flavio Carro, a la doctora Blanca Olivier y a toda la audiencia y colaboradores de este programa. Sin duda un exitazo, la nueva sección Con la Ley en la Mano, a cargo del doctor Flavio Carro Poblano. Gabriela Fernández nos dice: felicidades, información para el público general y del ámbito legal. Pues ya lo saben, cada 15 días, en los días miércoles, les estaremos informando de todo lo relacionado con la materia legal, acá con el doctor Flavio Carro Poblano, Con la Ley en la Mano. Y vamos a pasar ahora con la siguiente colaboración del día de hoy. Contamos aquí en la línea con la presencia del licenciado José Luis Candanedo, periodista y director de Noticeta. Licenciado, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Richard? Muy buenos días a todos los amigazos de Factor Radio desde acá, desde Zacapuaxtla, la ciudad del 25 de abril, enclavada en la sierra nororiental del estado de Puebla. Pues te comento que aquí estamos prácticamente a 20 grados centígrados a la intemperie. A estas horas ya es el calorzote, ya no es el calorcito, es el calorzote que ya tenemos y que vamos a llegar como estos últimos días hasta los 25 grados. Por la tardecita una lloviznita sabrosona, media refrescante, pero que casi no ha refrescado, sino levanta más el calor. Están pues de los pavimentos y todo con el calor que guardan del día. Cae un poco de agua y se hace hasta vapor, y entonces, pero andamos bien contentos. Es miércoles de tianguis. Fíjate que es miércoles, acaba de pasar la quincena, pero ahora hay muchísima gente, mucha gente en el tianguis ya desde muy temprano. Ahorita están llenas las calles acá. Tenemos 3 calles acá grandes, que son las que atraviesan Zacapuaxtla, y ahorita están llenas de gente en todo, ¿no? Ya sabes que aquí puedes conseguir en este tianguis lo que sea, y cuando hablo de lo que sea, se puede conseguir todo, hasta trueque. Aquí todavía se sigue manejando el trueque, y entonces unas gentes vienen con animales y lo cambian por granos o alguna cosa de esa. El trueque todavía se sigue dando y es bastante fuerte. Pero también, fíjate que déjame comentar
y amigos de Factor Radio que acá en la Sierra Nororiental también ya iniciamos el proceso electoral. Ya estamos en junio, estamos prácticamente a un año. El 6 de junio del 27 tendremos elecciones para presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y obviamente también en algunos casos habrá elecciones. Son 17 estados de la República que tendrán elecciones para gobernador. Pero nosotros aquí en Puebla, hasta la Diputación Federal, habrá nuestros cambios. Y aquí la efervescencia política también ya se ha estado dando. Obviamente la contienda más fuerte que tenemos en los municipios precisamente es las candidaturas, los candidatos, las candidatas a presidentes municipales. Y entonces el pleitazo ya se empieza a poner sabroso, ya empieza a haber algarabía, de dimes y diretes, chismes. Ya le sacaron a este y a esta lo que se comieron anteriormente. Dicen que si no te quieres que sepan lo que viviste cuando joven o años pasados, pues no te metas de político, porque aquí te sacan todo. Nada de que dicen que aquí bajo el cielo de la sierra no se esconde nada. Todo. Y entonces pues ya estamos enterándonos de quién, con cuándo, que de esto y el otro, y bueno, hasta preferencias sexuales están saliendo por acá. ¿Cómo ves, mi Richard? Bueno, definitivamente es parte de la política, salen todos los trapitos sucios al sol, lo dice usted muy bien, bajo el cielo de la sierra no se esconde nada, solamente que bueno, sí creo que tenemos que trabajar nosotros en enfocar la conversación hacia donde debe de ir, ideología política, propuestas, y yo creo sí dejar la orientación sexual completamente fuera de la conversación. Pues sí, porque fíjate que acá, bueno, nosotros no tenemos ningún problema con eso, ¿no? Definitivamente todos somos seres humanos, todos somos amigos y todos los que quieran ser candidato, como sea la situación, tendrá que hacerla. Pero más que nada aquí le pedimos a la gente que escuche a todos los candidatos, a todas las candidatas, sus propuestas, sus proyectos, los programas, porque de ahí depende el futuro de nuestros municipios. Eso es lo que vale acá la pena escucharlos, sean 2, sean 5, sean 10, 20, los que sean. Hay que escucharlos a todos. Las preferencias se darán ya una vez que hayan visto a los candidatos, que sean los que su propuesta sea para mejorar las condiciones de vida y de todo en sus municipios. Eso es lo que debemos de ver para nuestro futuro después del 6 de junio del 2027, y definitivamente creo que acá ya se inició, ya está, ya hay candidatos a diputados locales también. Obviamente también nosotros tenemos acá el candidato, bueno, el distrito de Teciutlán, que es el federal, y tenemos 3 distritos locales, que es Teciutlán, que es Tlatlauqui y que es Zacapoaxtla. Y entonces, pues ahí, en la pelea, déjame decirlo, en la pelea, sin pensar que es una guerra o algo. No, es una pelea que se tiene que dar políticamente, que hay agresiones, pues a veces algunos pasan por ahí, pero ni modo. Pero de que se va a saber muchas cosas, es lo que vale. Y sobre todo, aquellos que tienen menos cola que les pisen serán los que seguirán avanzando, y los que no tienen ni siquiera cola que les pisen, ojalá y vengan para trabajar, para hacer y engrandecer sus municipios. Pues ahí está mi participación de hoy. Me parece excelente. ¿Cuál es su pronóstico, licenciado, para el proceso electoral del próximo año por allá en Zacapoaxtla? ¿En qué? ¿En partidos políticos o en candidatos? ¿En la presidencia municipal? No, todavía no hay. Hay varios. Fíjate que acá, obviamente, yo te lo preguntaba, porque aquí prácticamente los partidos políticos ya no es la efervescencia por ellos. De un lado es Morena, PT y Verde. El Verde está en la presidencia, pero del otro lado está el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, PCI y Fuerza por México. Entonces, si se uniesen
los dos grupos tendríamos nada más 2 candidatos, que sería lo óptimo, ¿no? Lo que antes había de la izquierda y la derecha, ¿no? El PRI y el PAN. Por decirlo algo, hace muchísimos años, cuando nosotros éramos jóvenes, así era, pero ahora no. Y entonces, si ellos llegan a tener no una coalición, sino simplemente nominar a un solo candidato o a una sola candidata en lo que son los grupos de partidos por el lado de Morena y por el lado del PAN. Digo el PAN porque es el partido más viejo, ¿no? Después viene el PRI, después el Movimiento, así, en edades, por decirlo de esta manera. Pero difícil que ahorita por partidos políticos vaya a haber preferencias, sino va a ser por la persona. Por eso hablaba de que hay que escucharlos y hay que ver los proyectos y programas que traen para el mejoramiento y mejorar las condiciones de vida de la gente, por decir algo, de acá de los de Zacapoaxtla, ¿no? Y entonces ese es un pronóstico a un año muy difícil, Richard. No es que no haya, sino que puede haber hasta 2 que puedan también generar este tipo de actitud para poder votar por ellos el 6 de junio. Muchísimas gracias, licenciado, por su colaboración. ¿Puede recordarnos una vez más sus redes sociales? Claro que sí, José Luis Candanedo Hernández y Noticeta Tus Noticias a través de Facebook. Muchísimas gracias por su colaboración. Nos escuchamos la semana que viene. Que esté muy bien. Igualmente un abrazote para todos y todo el equipazo. Muchas gracias. Pues ahí está, amigos de Factor Radio, la colaboración del licenciado José Luis Candanedo, periodista y director de Noticeta, que nos comparte el panorama electoral por allá en Zacapoaxtla, Puebla. Le seguiremos le daremos seguimiento, vamos a estar hablando continuamente del proceso electoral. Recordemos que hay muchísimos procesos para el próximo año, se van a estar eligiendo diputaciones, también presidencias municipales, y bueno, ya nos comenta el licenciado Candanedo que por allá tiene más que ver con la persona, con el candidato en sí mismo que con el partido político. Vamos a ver cómo evoluciona esta situación y le seguiremos informando. Vámonos a continuación con los encabezados más destacados de esta mañana. Y continuamos aquí a través de Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Mi nombre es Ricardo Alcántara, son las 10 de la mañana con 55 minutos y le presento a continuación los encabezados más destacados de esta mañana. Hoy es miércoles 3 de junio de 2026, el día 147 y faltan 218 para que termine el año. Estamos en el ombliguito de la semana 23. Hoy se celebra a nivel mundial, a nivel global, el Día Mundial de la Bicicleta, el Día Internacional del Sommelier y también es Día Mundial del Corredor. Tanto por el corredor como por la bicicleta estamos hablando de medidas que nos pueden ayudar a cuidar de nuestra salud y a cuidar además del medio ambiente. Importante darle visibilidad y también hacer una reflexión sobre todo en términos viales, los automovilistas, cómo debemos aprender a cuidar al peatón, cuidar al corredor, cuidar al ciclista, porque necesitamos incentivar este tipo de prácticas y de repente está cañón que la gente se anime a caminar, a correr o a andar en bicicleta cuando los automovilistas andan manejando como locos sin respetar los límites de velocidad. Entonces por aquí hay mucho que celebrar, pero también mucho que reflexionar. En el Santoral Católico se celebra el Día de San Carlos Langua, San Isaac de Córdoba, Santa Olivia y San Kevin. También conmemoramos que un día como hoy, pero en 1906, nace Josephine Baker, bailarina y cantante que se convirtió en un ícono de los felices años 20. Estamos conmemorando también el aniversario de la muerte de Franz Kafka, en un día como hoy, 3 de junio, pero del año 1924. Él fue un escritor austrohúngaro, ícono de la literatura universal, autor de obras como La Metamorfosis, El Proceso, La Carta al Padre y El Castillo. Muchos leímos La Metamorfosis, por ejemplo, cuando íbamos en la prepa, solía ser una lectura obligatoria de cuando todavía se leían libros en las escuelas.
Yo creo que a todo el mundo le suena la premisa de esta novela corta, que es además muy amigable, muy famosa y fácil de leer, en la que Gregorio Samsa se despierta un día descubriendo que se ha convertido en un insecto y se pregunta: ¿cómo le voy a explicar a mi jefe que no puedo ir hoy a trabajar? Es una novela verdaderamente insólita, sorprendente, que a pesar de que ya tiene sus añitos, sigue estando completamente vigente. Yo creo que todos nos despertamos de repente con esa sensación de ser un bicho raro, alienado de la realidad y por supuesto sin ganas de levantarnos para ir a trabajar. Yo les recomiendo que lean este libro, que es muy divertido, muy interesante y además muy amigable, muy fácil de leer. Ha influenciado a otros importantes escritores y filósofos como lo son Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez. Todos ellos estuvieron poderosamente influenciados por la obra de Kafka. También quiero aprovechar este momento para recordar, para todos los que de repente nos deprimimos sintiendo que nuestra vida no va para donde queríamos, que este fue un escritor muy poco publicado en vida. Solo algunos de sus textos vieron la luz durante su vida, la mayoría lo tenía él guardado, se lo deja heredado a un amigo y antes de morir le pide por favor que no le muestre ese trabajo a nadie, que le avergüenza, que no le encanta y que no quiere que nadie lea sus textos. Afortunadamente, el amigo de Franz Kafka, después de su muerte, decide traicionarlo, decide llevarle la contra a sus últimas palabras, a su última voluntad, y después de leer sus textos dice: es que esto lo tiene que conocer el mundo. Así que decide enviar los textos a varias editoriales, los textos se publican y bueno, el resto es historia. Cambia para siempre la literatura y todo a causa de un amigo que decidió traicionar la última voluntad de Franz Kafka. Entonces ya lo saben, si ustedes creen que todavía no han hecho algo relevante con sus vidas, en realidad no lo sabemos, la vida da muchas vueltas y algunos de los más grandes íconos del arte y de la cultura solo se convirtieron en íconos después de partir de este mundo. Aniversario luctuoso del escritor Franz Kafka. En otros temas, esta mañana el tipo de cambio amanece con el dólar a 16 pesos 74 centavos a la compra, 17 pesos con 73 centavos a la venta. El euro, mientras tanto, a la compra se coloca en 20.0761 y a la venta en 20.0881. La temperatura en Puebla capital en estos momentos es de 20 grados centígrados. Para el día de hoy esperamos una mañana nublada y posteriormente una tarde lluviosa. Tenemos pronosticada tormenta eléctrica desde las 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Luego tendremos lluvias ligeras durante la noche hasta las 5 de la mañana para que tomen ustedes sus precauciones. Hay que andar con cuidado, hay que cargar con el paraguas. La temperatura mínima esperada para el día de hoy es de 14 grados centígrados, la máxima es de 25, tenemos una probabilidad de lluvias del 71% con una humedad del 79% y los vientos son de hasta 7 kilómetros por hora. Mientras tanto, la temperatura en la sierra nororiental es una mínima de 14 grados centígrados y una máxima de 24. Allá la probabilidad de lluvias es del 50%, hay 67% de humedad y los vientos son de 7 kilómetros por hora. Vámonos con las notas más destacadas. Puebla unido en defensa de la soberanía nacional, con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, trabajando en conjunto con las iniciativas de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Por otro lado, el Papa León XIV elige a la mexicana María Montserrat Alvarado como directiva de comunicación en el Vaticano. En el Congreso de Puebla recibimos al embajador de China en México, Chen Duoyang, en un encuentro para fortalecer lazos de cooperación entre Puebla y China. Y así son las nuevas placas en las que usted se tiene que fijar que cumpla el transporte antes de abordar el transporte público aquí en Puebla, tras un choque entre un tren y un microbús de la Ruta 50 que circulaba irregularmente, como ocurre con muchas unidades, pues ya la Secretaría de Movilidad y Transporte llamó a los usuarios a revisar las láminas antes de abordar. Aquí les vamos a compartir la imagen de cómo tienen que verse estas placas. Le comento también que son fácilmente reconocibles porque tienen un diseño blanco reflejante con caracteres de color negro en relieve y también hay una franja inferior también de color negro con detalles color cobre. La parte superior
tiene el escudo del estado, el logotipo de Puebla, gobierno del estado 2024-2030, y tiene la leyenda de por amor a Puebla y pensar en grande. Tiene usted que verificar que la unidad que está abordando tenga su placa y que cuente con estas características, porque si no, bueno, ya sabemos que puede ocurrir accidentes y luego ¿quién responde si hay irregularidades con la unidad? Entonces hay que verificar que las unidades de transporte público cuenten con la placa correspondiente. Europa legisla y va por cárceles antimigrantes al estilo Donald Trump. Bueno, terribles noticias. Miren nada más el efecto dominó que está provocando este señor en el mundo. Tenemos que evitarlo, tenemos que detener estas violaciones en contra de los derechos humanos, porque nadie se merece ser separado de su familia. Y recuerden, nadie es ilegal, nadie, y menos en una tierra robada. Chichén Itzá reabre tras 15 días de cierre y Grupo Maya de la comunidad de Pisté, Yucatán, mantiene su amparo en contra del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Feria de salud gratuita de la comunidad LGBT+, ofrece pruebas de VIH y más servicios. Se esperan multitudes en la feria de Cuautlancingo. Omar Muñoz trae a Nodal y Mijares. En Estado, empresa que recibió 8 millones de pesos de medio ambiente debe ahora plantar 85,000 árboles. Para los que dicen que hace mucho calor, en lugar de quejarnos del calor, mejor hay que plantar un árbol. Pues ya se van a plantar aquí 85,000 árboles. Vaya que es necesario, no nada más por temas del cuidado del medio ambiente, por tema de un cuidado personal. Es para cuidarnos a nosotros mismos, es para no morirnos, para no extinguirnos y para no destruir el entorno que nos rodea. Actualiza tu acta de nacimiento con este trámite sin costo en Puebla. Artistas escénicos de Puebla exponen retos ante la Secretaría de Cultura del Estado. Suprema Corte de Justicia de la Nación pide al Congreso definir límites entre Hueyapan y Atempan. Somos Manada. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla lanza un jersey inspirado en el Mundial 2026. Corran por el suyo. Crece 72% la inversión extranjera en Puebla. Y Pepe Chedraui inaugura Congreso Smart City Expo 2026. Vámonos con los temas nacionales. Se desploma estructura metálica en una salida vehicular del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un automovilista resultó afectado. Sin acuerdos termina la reunión entre la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CENTE, y la Secretaría de Gobierno, SEGOV. Sigue la cerrazón, dicen los maestros. Esto se da luego de que estatuas alusivas al Mundial fueran vandalizadas por los miembros de la CENTE. Grupo armado irrumpe en domicilio y priva de la libertad a comunicadora Roxana Guzmán en Veracruz. Hay un video tomado desde dentro de la vivienda en la que se ve a individuos con pasamontañas y armas largas rompiendo la puerta para entrar. Es escalofriante y aquí verdaderamente desde Factor Radio, como colegas, periodistas, comunicadores que somos, queremos manifestar nuestra inconformidad, nuestro desacuerdo y queremos exigir la pronta aparición de nuestra compañera Roxana Guzmán en Veracruz. Nadie debería ser agredido ni desaparecido por ejercer el oficio del periodismo. Dictan prisión preventiva a alcalde de Cuautla por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Procesan al chofer que transportaba casi 1 tonelada de metanfetamina oculta en cargamento de jícamas. Piden juicio político contra Samuel García por irregularidades relacionadas con manejo del erario público. Claudia Sheinbaum, lo platicábamos anteriormente, responde a Johnson: los embajadores no opinan de política. En materia internacional, mexicana y laica, la nueva responsable de la comunicación del Vaticano, lo comentábamos anteriormente. Donald Trump redobla la presión sobre Brasil en esta pugna electoral entre el actual presidente Lula da Silva y el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro. Ahora Donald Trump está amagando con imponer más aranceles y designar a algunas bandas criminales en Brasil como grupos terroristas. Oye, Alex, me
Me suena esto, me parece familiar. ¿En dónde más lo he escuchado? Bueno, es indignante la política intervencionista que está aplicando Estados Unidos contra toda América Latina. No nada más es nuestro país. Tenemos que unirnos en contra de este tipo de políticas que están violentando la soberanía nacional de todos estos países. Estados Unidos derriba varios misiles y drones, lanza contraataque hacia Irán. Corea del Sur va a elecciones locales, una prueba para el presidente Lee Jae-myung. Y en temas del conflicto en Medio Oriente, Israel y el Líbano reanudan negociaciones de paz en Washington. A ver si ahora sí, ojalá, porque nos urge tener paz en todo el mundo. Y bueno, al cumplir los 96 años y luego de más de 70 años de carrera en la industria cinematográfica, la leyenda viva Clint Eastwood anuncia su retiro. Este astro que se dio a conocer por la trilogía del dólar de Sergio Leone, estas películas icónicas del spaghetti western integradas por El bueno, el malo y el feo, por un puñado de dólares y por unos dólares más. Es verdaderamente, como lo anunció posteriormente en la película animada de Nickelodeon Rango, que homenajea a este género, el espíritu del oeste. Clint Eastwood es el espíritu del oeste, el vaquero más icónico del cine clásico y además un eminente director que ha lanzado cintas como $1 Million Baby, Golpes del Destino, de la cual hablábamos hace unos días, Gran Torino, por supuesto, Cartas a Iwo Jima, Los Puentes de Madison y muchísimas más. Verdaderamente es un ícono este señor. Y fíjense, esta semana estaríamos celebrando el cumpleaños número 100 de Marilyn Monroe, cuando celebramos a principios de la semana el 96 de Clint Eastwood. Fíjense cómo Marilyn Monroe pareciera pertenecer todavía a otra época, a otro mundo prácticamente, y en realidad pues eran contemporáneos, ella y Clint Eastwood. Así de longevo ha sido este señor y así de longeva ha sido su carrera, porque se mantuvo haciendo cine durante 70 años, más de 70 años de manera incansable. Es verdaderamente un ícono. Yo le invito a que conmemore esta ocasión disfrutando de algunas de sus películas. Canadá buscará renovar el TEMEC por 16 años, México hará lo mismo. Donald Trump, mientras tanto, anuncia cambios de aranceles para el acero, aluminio y cobre. En temas deportivos, periodistas de TUDN son liberados finalmente después de más de 2 meses detenidos en Sudáfrica por sobrevolar un dron en una zona no permitida. Julio Ibáñez y Daniel García regresarán a su país para incorporarse a la cobertura del Mundial. Concluye la Olimpiada Nacional 2026 de la CONADE y Puebla recibió 16 disciplinas en las que fue sede aquí en nuestra ciudad. La delegación poblana consiguió además 127 medallas en total durante la justa olímpica, para que vean lo que hemos dicho tantas veces, que Puebla es punta de lanza no nada más en materia política y social, sino también cultural y deportiva. Y los eventos no paran. La relación de Puebla con el deporte a nivel nacional e internacional continúa y sigue creciendo, porque ahora Puebla será la sede del Campeonato Nacional Juvenil de la Federación de Comisiones de Box Profesional de la República Mexicana, la FECOMBOX, para que vean que seguimos siendo punta de lanza en materia deportiva. El jugador Gilberto Mora podría ser el jugador más joven del Mundial de la FIFA 2026 si Javier Aguirre decide alinearlo. Y es que este chico tiene tan solo 17 años con 240 días y ya está representando a su país en la selección nacional de fútbol. Suspenden y tapan anuncios publicitarios alrededor del Estadio Azteca a 9 días de la inauguración del Mundial 2026. La selección de Japón llega a México para su campamento previo al Mundial 2026. Los reciben con tejanas. Y llega también la selección de Sudáfrica al Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles e inician su preparación para la inauguración del Mundial, que será en contra de nuestro país, como lo fue hace muchos años ya, en el 2010, cuando se disputó la justa mundialista allá en Sudáfrica. A ellos los recibieron con mariachis. Muy bien, que se note la hospitalidad, que se note el espíritu festivo y alegre de todos los mexicanos de cara a esta nueva justa mundialista. Y ahí lo tienen, queridos amigos, con eso concluimos los encabezados más relevantes del día de hoy y también ya con eso terminamos el programa, ¿no? Estamos llegando ya al final. ¿O hay alguna otra cosita que tengamos que añadir? Vamos terminando de una vez, ya es hora, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Factor Radio, donde decimos las cosas como son. Les recuerdo que puede acompañarnos el día de mañana a la misma batihora y por el mismo Vaticanal, porque estaremos como todos los días de lunes a viernes de 9:30 y hasta las 11 de la mañana diciendo las cosas como son. Les recuerdo que este programa puede seguirlo en su transmisión en vivo a través del Facebook Live y síganos también en las otras redes sociales. Estamos en Instagram, X, antes Twitter, y para ver la repetición completa de este programa, así como las emisiones anteriores, pueden consultar nuestra página de YouTube y Spotify. No se olviden que tenemos también la página de internet con prensa escrita, que es www.espiralcomunicaciones.com, porque Factor Radio es un concepto de Espiral Comunicaciones, donde estamos todo el tiempo rompiendo esquemas. Y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por acompañarnos y por permitirnos llegar una vez más hasta sus teléfonos, tablets y computadoras. Es un verdadero placer acompañarles y a nombre de todo el equipo les doy las gracias por seguir acompañándonos para decir las cosas como son. Alejandro Suárez en la consola, la maestra Saraí Muñoz en la dirección general de este programa y su segura servilleta Ricardo Alcántara. Son las 10 de la mañana con 13 minutos y ya nos vamos. Así que, dicho lo dicho, les quiero y me quedo corto. Ha sido un placer infinito y vámonos porque en 5 minutos se sueltan los perros.